Este, ¿Recuerdan que hace 8 días le tocó al hermano Adiel? Bueno, hoy también le tocaba, pero no ha llegado aún. Pero si llega ahorita, pues le damos el lugar. ¿Cómo se llama la lección del día de hoy, hermanos? ¿De adentro hacia afuera? ¿Es esa? Perdón. Instruyendo a los discípulos. Instruyendo a los discípulos. Dice el día sábado. Dice que la primera mitad de Marcos dirige su atención hacia quién es Jesús. Ajá. Todo el libro de Marcos dirige la atención hacia quién es Jesús. Luego dice, sus poderosos milagros y enseñanzas apuntaban a la misma dirección. Todo lo que Jesús hacía a la primera mitad del Evangelio de Marcos apuntaba a todo lo que hacía, los milagros, era darse a conocer quién es Jesús. Pero luego dice, Él es el Mesías ahora. Jesús preguntará a sus discípulos quién creen que era Él. Jesús, después de la segunda mitad, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Qué contestaron los discípulos? A ver, hermano. Exacto. Si se dan cuenta, allí Jesús ya se había dado a conocer a sus discípulos y estaba diciendo, bueno, ¿quién creen que soy yo? Jesús dijo, Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Ahí ya estaban reconociendo que Jesús, hermanos, es el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice que no se lo reveló, ¿quién? El conocimiento, el sangre o la gente humana, dice, sino se lo reveló ¿quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, podemos entender, hermanos, que Jesús se estaba dando a conocer. Ahora nosotros, hermanos, si alguien de ustedes les preguntara, hace unos días, hace 3, adelante, hermano, feliz sábado. Siéntese, tomen asiento. Yo les preguntaba, ¿quién creen que era Jesús? Ahora nuevamente la pregunta, ya lo conocemos. ¿Quién creen que es Jesús ahora? ¿Quién es Jesús? Podemos contestar así como Pedro, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Vamos a ver en el libro de Marcos, hermanos. Vamos a Marcos capítulo 8. Dice, ¿por qué fue necesario que Jesús hiciera 2 toques para sanar al hombre ciego? Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 8, versículo 22. Ocho, 22 al 30. Se lo voy a leer rápidamente, dice. Vino luego a Betania y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso otra vez sus manos sobre los ojos y le hizo que mirara. Y fue restaurado y vio de lejos claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni les digas a nadie de la aldea.
hasta el 30 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, ahí ya lo leímos. Entonces, hermanos, dice, los evangelios reportan el caso de que varias personas ciegas eran curadas. Dice, además de este pasaje, Marcos 8, la sanación del ciego Bartimeo se reporta, dice, más abajo dice, pero esta historia de Marcos 8 es singular ya que solo aparece allí y es el único milagro que Jesús requiere dos acciones para producir salud perfecta. Como parte de la historia, un detalle conmovedor es que Jesús toma al hombre de la mano y lo conduce hacia afuera del poblado. Uno puede percibir su simpatía por la limitación del hombre. Dice que Jesús, hermanos, tomó al ciego y lo llevó ¿a dónde? Allá afuera. Ajá. Dice que es uno de los únicos milagros que Jesús hizo y que tomó a la persona ciega, lo llevó afuera, lo tocó y no recobró la vista en ese momento, sino hasta que le dio el segundo toque. Yo les pregunto, hermanos, ¿por qué creen que sucedió esto de esta manera? ¿Qué estaba queriendo demostrar Jesús? Hermano Noé. Uh-huh. A veces Dios tiene que seguir haciéndolo, porque posiblemente tiene que tocar más de dos veces, porque posiblemente yo puedo seguir enfermo espiritualmente, ¿verdad? Pero Dios quiere seguir sanando, y hay ¿cómo se puede decir? En la Biblia hay diferentes ejemplos que da donde hay restauración inmediata, ¿verdad? También hay restauración que se tarda tiempo también, ¿verdad? Así es. Pero Dios a veces tiene que seguir haciendo eso en nuestras vidas, ¿verdad? Tiene que seguir tocando nuestras vidas, ¿verdad? Porque no estamos completamente entregados a Él, o no lo puede estar viendo. Aquí podemos ver, hermanos, el gran amor de Dios que tiene con nosotros, que es paciente con nosotros, hermanos. Ajá. Luego a veces yo le digo a mi esposa, yo no tengo la misma capacidad que esa persona o no tenemos las mismas capacidades para aprender. Ajá. Entonces, Jesús enseña a sus discípulos, Jesús enseña a la multitud. En este caso, ¿por qué lo tocó dos veces? Nos muestra, bueno, a mi manera de pensar, nos muestra que Dios es paciente con nosotros. Si tú no entiendes a la primera o no comprendes el mensaje, bueno, Jesús amorosamente, nuevamente, dice que hasta lo lleva de la mano y lo lleva allá afuera, ajá, para sanarlo. No meramente nos va a sanar de la ceguedad, ajá, sino de la ceguedad espiritual, de mostrarnos que si no comprendemos a la primera, bueno, nos da otra oportunidad, nos da una segunda oportunidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos captar lo que Jesús quiere darnos a entender. Yo me recuerdo lo que pasaba con Pedro. Pedro siempre era una persona muy aferrada o aguerrida, pero le faltaba sanación, le faltaba. Fue cuando Jesús pues habló con él y le dijo, no cantará el gallo hasta que tú me niegues 3 veces. Pero Pedro, que era muy confiado en sí mismo, que decía, yo no te voy a abandonar. Ajá. Aún no comprendía. Nosotros, hermanos, podemos creer que ya comprendimos la situación que Dios nos muestra, pero a veces nos falta por comprender. Y para ello tenemos que permitirle a que Jesús nos tome de la mano y nos lleve afuera, ¿verdad? Y nos muestre. ¿Sí, hermano? Así es. Así es. Le voy a dejar con el hermano Adiel. Él continúa. Buenos días, hermanos. Vamos a la parte del lunes, entonces, el costo del discipulado, ¿verdad?
En la parte del, ah, en la parte del lunes, en la parte del lunes dice, ¿qué dice Jesús acerca del costo del discipulado? Cuando Jesús comenzó a decirle a sus discípulos que él era el Mesías y que los llamaba para que fuesen pescadores de hombres, los discípulos, recordemos que dejaron sus redes y sin dudarlo, ¿qué decidieron? Seguir a Jesús, ¿verdad? Contentos, con gozo. Y hasta este momento ellos habían presenciado los discípulos de los milagros de Jesús, ¿verdad? Ellos estaban, en cierta manera felices, emocionados, porque Jesús había obrado de una forma milagrosa en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero en esta ocasión Jesús comienza a decirles o a mencionarles que no todo iba a ser, como decimos, miel sobre hojuelas, ¿verdad? Que no todo iba a ser color de rosa. Jesús les empieza a dar ciertas, ah, o les empieza a mencionar, ¿verdad? Que él iba a sufrir, que lo iban a matar, que iba a ser crucificado. ¿Y cuáles fueron las palabras de Pedro? Cuando Jesús le empezó a decir que iba a ser, que era necesario que él fuese ah, maltratado y crucificado. ¿Qué dijo Pedro? Como decía bro, Pedro siempre estaba presto ¿a qué? El primero en comentar, ¿verdad? El primero en... ¿Qué dijo Pedro? ¿No? ¿Y cómo lo reprendió Jesús? Aparte, quito. ¿Se imaginan cómo tomó Pedro esas palabras? ¿Será que Pedro estaba siendo, digamos, de alguna manera sincero con Jesús? Sí, pero Jesús sabía quién estaba ahí y tenía que reprender a Satanás. Aunque era difícil para escuchar para uno, ¿verdad? Porque pueden ser impactantes las palabras, ¿verdad? Pero sabía que en ese momento no estaba hablando por su propia voluntad. No estaba en armonía con la voluntad de Dios, ¿verdad? No estaba, dice un parrafito ahí citando el deseo de todas las gentes. Dice, las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que lo esperaba. En otras palabras, Pedro inconscientemente podía desanimar a Jesús, lo podía desanimar, ¿verdad? Dice, no estaba en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, hermanos, quizás actuamos como Pedro? O sea, cuando decimos, no, pues vamos a ir a la iglesia, sí, queremos ser cristianos, queremos ser adventistas, pero muchas veces, de algún modo, vamos en contra de la voluntad de Dios. O somos como piedra de tropiezo para que los propósitos de Dios se cumplan. ¿Será que muchas veces nos puede pasar como a Pedro? Dice... Comento algo, hermano. Sí, sí, sí. Yo leía que Pedro, hermanos, cuando le dijo eso a Jesús, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Realmente Jesús, más bien Pedro, en su arrogancia, en que él se creía capaz de las cosas, permitió que Satanás entrara en él y que lo que él dijo no fueron palabras de él, sino que era realmente Satanás. Jesús lo reconoció y se dio cuenta, por eso dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo, apártate, Pedro, le estaba diciendo a Satanás porque sabía que estaba utilizando a Pedro
apartarlo de la misión que tenía Jesús. Entonces, como decía el hermano, ¿será que algunas veces actuamos de la misma manera? Debemos de estar conscientes, hermanos, de que, como decía la lección, la escuela sabática, ser humildes, pues, dejarnos guiar por Jesús y no que nuestra arrogancia o nuestra capacidad nos lleven a abrirle las puertas al mal, ¿verdad? Entonces, eso quería comentar. Gracias, brother. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará, ¿verdad? Dice, ¿cómo has experimentado la realidad de estas palabras? ¿Será que muchas veces nosotros nos preocupamos más por salvar nuestra vida terrenal? Yo me ponía a pensar en estas palabras, ¿no? Muchas veces queremos tener una buena vida en esta tierra, ¿no? Y sacrificamos muchas cosas espirituales. No sé si quizás sea el trabajo que nos absorbe, ¿verdad? Nos absorbe. Y queremos, en cierta manera, salvar esta vida, pero estamos perdiendo nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y dice que el que quiera salvar su vida aquí, la perderá, ¿verdad? Y el que dice, el que ama su vida la perderá, y el que desprecia su vida en este mundo para vida eterna la guardará, ¿verdad? La montaña y la multitud, la parte del martes. ¿Qué pasó en la parte del martes? En Marcos 9, del 1 al 13. ¿Qué relato se nos menciona? La transfiguración, ¿verdad? La transfiguración. En esta ocasión Jesús solamente llamó a 3 discípulos, o subió al monte con 3 discípulos. ¿Con quién? Pedro, Juan y Santiago, ¿verdad? ¿Y qué pasó en ese relato? ¿Quiénes aparecieron a Jesús en el monte mientras oraba? 2 personajes. Moisés y Elías, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? A ver, para no leerlo todo, quiero que me ayuden para que participemos todos. Lo animaron, ¿verdad? Una de las cosas principales era que animaron ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Y esto nos dice que Jesús, como les mencioné hace rato, puede que Pedro a lo mejor podía desanimar a Jesús, o sea, Jesús era totalmente humano. Pero dice que Moisés y Elías, que vinieron a hablar con él, ¿verdad? En el deseo de toda la gente da muchos detalles en cuanto a la conversación que tuvieron, ¿verdad? Pero en resumen dice que ellos animaron a Jesús, ¿verdad? A que siguiera con la misión, ¿verdad? Dice que anteriormente Jesús había dicho que algunos de los discípulos no verían la muerte, sino hasta después de que, de haber mirado la gloria de Dios, ¿verdad? Y en la transfiguración, Jesús mostró qué cosa, de alguna manera mostró su gloria, ¿verdad? Después de la transfiguración, hermanos, cuando Jesús descendió del monte, había sido algo glorioso, ¿verdad? Pero cuando Jesús descendió de la montaña con sus discípulos, se encontró con un cuadro totalmente diferente, ¿verdad? Un cuadro de conflicto, un cuadro triste, ¿verdad? ¿Qué cuadro, con qué cuadro se encontró Jesús? Hay un padre que había traído ¿a qué? A su hijo endemoniado, ¿verdad? ¿Y los discípulos qué habían hecho? No lo pudieron hacer. No lo pudieron sacar. No lo pudieron sacar, ¿verdad? ¿Habían sacado demonios los discípulos anteriormente? Sí, ¿verdad? Sí habían sacado demonios antes. Dice, el padre le comienza a explicar a Jesús, ¿verdad? Tus discípulos no pudieron.
Y se imaginan al padre, en cierta manera yo creo que él había perdido la esperanza, ¿verdad? Él había perdido totalmente la esperanza. Y yo imagino con el padre con los hombros caídos, ¿no? Así como ya sin esperanza, le dijo a Jesús, tus discípulos no pudieron, pero si tú puedes, o sea, este, ¿qué tal y tú puedes, no? Entonces, Jesús que le dijo, dice aquí que le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Ah, ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado como al padre, ¿no? Como al padre del muchacho endemoniado. ¿Cuántas veces hemos perdido la fe o nuestra fe ha flaqueado? Y yo me imagino la petición del padre, ¿no? Jesús le dijo, si tú crees, es posible. Pero el padre sinceramente ya no creía mucho. Su fe estaba casi perdida. Y el padre yo me imagino que dijo, en otras palabras, sí creo, pero muy poquito. Y le dijo, sinceramente le dijo el padre, pero ayuda a qué cosa? Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Y en lo personal a veces así nos pasa, ¿no? A veces nosotros sabemos las promesas de Dios, ah, sabemos que Él tiene poder, pero a veces cuando estamos en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, nos cuesta apropiarnos de esas promesas, ¿no? O nuestra fe pareciera que flaquea. Y es válido, ¿no? Decirle como el Padre yo sí creo, Señor, pero aumenta mi fe. Quiero comentar algo, hermano. Sí. Este, yo recuerdo haber dado un tema acerca de estas meses, ya no recuerdo cuándo, pero les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué creen que los discípulos que se quedaron abajo de la montaña no pudieron sacar al demonio que tenía el hijo de su papá? ¿Saben por qué, hermanos? Por falta de fe, por falta de creer en el Señor. Exacto. La hermana G. de White dice que Jesús los instruyó, los capacitó y los envió de dos en dos y saquen demonios, expulsen demonios y hagan milagros, les dijo. Y lo hacían. Pero dice que cuando Jesús llamó a los tres y los llevó, ellos se llenaron de envidia, pensando, ¿por qué no nos lleva a nosotros? ¿Por qué nada más a ellos tres? Ajá. Y comenzaron a tener envidias y a discutir entre ellos, entre los 9 que estaban. Fue cuando llegó el papá con su hijo y por lógica pues no pudieron. ¿Por qué? Porque estaban en contienda, estaban discutiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseñanza aprendemos aquí, hermanos? Que Dios a cada uno de nosotros nos capacita para hacer las cosas, ¿verdad? Pero como decíamos hace rato, hermanos, si realmente somos personas humildes y entregadas a Dios, vamos a poder hacer las cosas. Pero mientras nosotros nos enaltezcamos, no vamos a hacer las cosas. Adelante, hermano. No podemos aprender ahí, que yo me puedo desviar también. Puedo, otra cosa, otro pensamiento puede, ¿cómo se dice? Imprimir mi corazón, ¿verdad? O yo puedo tener algo más en el corazón que me puede desviar de Jesús. Sí, es algo que nos puede suceder, me puede suceder y ha sucedido, ¿no? Pero tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Y poner la mirada en Cristo. Gracias, hermano. La parte del miércoles tiene que ver con, con lo que mencionaba el brother, ¿no? Que los discípulos se llenaron de celos, ¿no? De envidia. ¿Y por qué Pedro? ¿Y por qué Juan? ¿Y por qué Santiago? ¿Y por qué no yo? O sea, que ellos son los favoritos, ¿o qué? Hasta este punto, todavía los discípulos creían que Jesús iba a establecer un reino terrenal, ¿verdad? Un reino terrenal. Por eso, cuando Jesús hablaba de que no, que me van a matar, de que voy a sufrir, los discípulos como que querían rechazar esa idea. O sea, no queremos saber nada de eso. Si tú vas a ser el rey, tú vas a gobernar.
no nos hables de muerte, o sea, eso no es lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, los discípulos hasta este entonces, todos querían estar lo más cerca de Jesús. Cuando Jesús establezca su reino, quizás yo me voy a sentar a su lado derecho, ¿no? O quizás yo voy a tener el puesto más alto, ¿verdad? Más cercano a Jesús. Pero dice que en cierta ocasión, en la parte de miércoles, ellos comenzaron a discutir sobre quién era el mayor, o sea, quién era el más importante entre, entre los discípulos, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes piensan quién ustedes creen que creía que era el más importante? ¿Pedro? ¿O Juan, quizás el discípulo amado? Ok. Entonces dice que Pedro era el más entregado. O quizás era Judas, quizás que era el de confianza que manejaba las finanzas. Había duda entre los discípulos entre quién era el mayor. Yo creo que todos querían ser el mayor, por eso discutían. Por eso Había cierta... yo creo que cuando Jesús llamó a estos tres a la montaña, por eso se pusieron así, porque pues, ellos creían que todos eran el mejor y pues, querían ir. Cuenta el relato que iban a Capernaum, ¿verdad? Iban a Capernaum. Entonces iba el grupo, pero Jesús iba al frente y los discípulos iban atrás, a cierta distancia, discutiendo sobre quién era el mayor. Ahora, en el deseo de toda la gente dice que no discutían cuando estaban con Jesús. Ellos discutían cuando estaban aparte, lejos. Y una enseñanza, ¿no? Entonces, ¿quién es el mayor, hermanos, en nuestra iglesia? ¿Será que muchas veces nosotros caemos en el mismo? ¿Quién enseñó a Jesús que era el mayor? Dice que Jesús tomó a un niño, ¿verdad? Y lo puso en medio de ellos y dijo, el, el que quiera ser el más grande tendrá que ser ¿qué? Como un niño. ¿Cómo es un niño? ¿Será que humilde, obediente, sencillo? Ujú. Quizás no queremos servir de abajo, queremos estar Ustedes servidos, ¿no? servidos. Quieren ser maestros que servir. Sí. Gracias, gracias. Gracias, hermano. La próxima semana